y Dios te va a revelar cosas que estaban ahí, no a simple vista, pero sí estaban accesibles para cualquier persona que quisiera. Qué gusto que nos acompañe el día de hoy. Este es un podcast que se llama Dios Cotidiano. Yo soy Aarón Feroz. Yo soy Pablo Guerrero y estamos muy emocionados y contentos de arrancar con este proyecto que inició en la mente del pastor Aarón hace unos meses y que hoy tenemos la increíble oportunidad de comenzar. Pues en realidad sí estaba en mi cabeza, pero tú fuiste el que empujó, así que estamos aquí juntos y va a ser una oportunidad muy buena de poder platicar, divertirnos y compartir con muchas personas a través de este medio. Así que, Pablo, te pregunto, ¿qué es Dios Cotidiano? Está increíble el concepto. Creo que contexto de Dios Cotidiano es que Dios habla para todos en todo momento y a través de cualquier cosa, y solo hay que aprender a reconocerlo. Y justo ese es el motivo de este podcast, el que las personas puedan escuchar la voz de Dios y aprender a escuchar la voz de Dios, y aprendamos a escuchar la voz de Dios a través de las situaciones, a través de nuestra vida diaria, a través de la relación con tu esposa, con tu familia, con tus hijos. Esa es la idea de Dios Cotidiano. Buenísimo, Pablo, yo tengo una pregunta. ¿Cuánto tiempo tienes de conocer a Dios? No de que lo recibiste, sino de tener una relación con Dios. Pues mira, yo nací en familia cristiana, entonces Okay. toda mi vida he tenido el contexto cristiano, pero ser cristiano no significa por sí mismo, y muchos lo van a entender, conocer a Dios. Y yo en realidad cuando conocí personalmente a Dios fue más o menos a los, que sea, 13 años, en un campamento de jóvenes. Mamás, papás, no dejen de mandar a sus hijos a campamentos de jóvenes, porque de verdad son momentos que transforman vidas. Y ahí fue cuando yo reconocí a Jesús en mi corazón, y cuando yo tuve la conciencia suficiente para decir, quiero que tomes el control de mi vida. Qué padre. Fíjate, yo siempre pensé esta idea. Bueno, cuando leí el pasaje de que era Samuel que estaba junto al arca y que había escuchado por primera vez a Dios y que su voz le fue tan familiar que la confundió con el de su maestro, yo me di cuenta en ese momento de que la voz de Dios naturalmente es sobrenatural, es decir, está con nosotros desde que nacemos, que no la reconocemos. Entonces, a veces cuando conoces o escuchas por primera vez a Dios, ni siquiera te das cuenta, ¿no? Por eso te preguntaba, ¿no? Dijiste a los 13 años tuviste realmente un momento, una conciencia de que era Dios o que Dios estabas con Él. Yo me acuerdo, yo fui un poco más grande, ¿no? Yo tenía 18 años y efectivamente no fue en un campamento de jóvenes, sino fue en una reunión de jóvenes, era como alrededor de 8,000 personas allá en Chihuahua, en El Paso. Y bueno, fue un tiempo espectacular, pero yo me acuerdo que de repente empezó a sonar algo en mi cabeza que yo decía, es que hay como una voz que no soy yo. No sé si te pasó. Sí, hay cierta punto de que tu conciencia o el Pepe Grillo que traemos en nuestro Ándale. oído no, nos habla, pero cuando Dios te habla es una sensación distinta, es una percepción de una palabra con autoridad, es una percepción de una palabra que llega no solamente a tu conciencia, sino llega a lo más profundo de tu corazón. Y ahora yo te preguntaría, ¿cómo sabes cuando escuchas a Dios en lo cotidiano? Pues fíjate, esto fue algo, no sé si sería como manera de descubrimiento, pero yo entendí que Dios siempre me hablaba, no todos los días, pero Dios me hablaba constantemente, solo que yo no lo reconocía. Yo tengo esta frase, no sé si para ti también tenga sentido. La conciencia es la manera que Dios tiene de permanecer anónimo en nuestras vidas hasta que lo reconocemos. Ok. Es como esta idea de que, estaba escondido, o sea, estaba escondido ahí en medio de todo lo que estaba dentro de mí, solamente que no tenía la capacidad de reconocerlo, ¿no? Como dijiste, ¿no? Ese Pepe Grillo que te dice, esto es bueno, esto es malo, que te ayuda a diferenciar cosas, pero también hay un momento en donde si realmente le escuchas, te empieza a decir, por ahí, o hazlo hacia allá. Y como dices, me gustó mucho, es como una voz de autoridad que te empieza a dar como dirección. Obviamente si le haces caso, ¿no? Claro, oye, y te iba a preguntar algo que siempre he tenido curiosidad, desde que hace tiempo subes videos de Dios cotidiano en redes sociales y todo, pero a mí si algo me cuesta trabajo
creo que soy creativo, pero soy lento en procesar las cosas, ¿no? Pero yo veo que tú diario subes algo y a mí me sorprende esa parte de cómo escuchas a Dios y me contabas que, y es parte de lo cotidiano, que a ti Dios te habla cuando corres y cuando andas haciendo cosas. ¿Cómo es ese proceso de que en lo cotidiano o en esa acción cotidiana, diaria, Dios te habla? Ok, por ejemplo, a mí me gustaría correr, aunque ahorita no lo estamos haciendo mucho. Mejor te platico la primera vez que realmente me di cuenta que Dios me hablaba. Sí. Iba caminando de mi casa a la escuela y de repente escuché esa vocecita. Es como esa vocecita en mi cabeza, en mi corazón. No te puedo decir en qué parte, a lo mejor podría decirte que es el espíritu, ¿no? O alguna persona la consideran como en el alma. Pero era una voz que me hablaba y literalmente iba pasando. Yo tenía 19 años, ya tenía un año de haber conocido a Dios, de haberlo entregado mi vida y estar teniendo una relación todos los días. No así milagrosa tampoco, ¿no? Simplemente de empezar a leer la Biblia, de orar, de querer conocer más de Él, esto, ¿no? Entonces voy caminando y escucho que me dice, ve con la señora de las gorditas y dile que la amo. Yo dije, ¿qué? O sea, ¿de qué me estás hablando? La señora, la gordita que está ahí me va a decir, este chamaco está loco, ¿no? O me está tirando los canes. Y yo me acuerdo que empecé a debatir con esa idea en mi cabeza, decir, no voy a ir. Y me dijo, ve y dile que la amo. Y yo dije, no voy a ir. Y entonces traía un conflicto dentro de mí con esto, hasta que dije, ok, porque no paraba de decirme, ve, no paraba de decirme, ve. Y entonces fue algo como muy constante. Así que fui, volteé y llegué con la señora, le dije, señora, me dijo, sí, joven, ¿qué le doy? Dije, no, nada más vengo a decirle que Dios la ama. Y la señora me volteó a ver y se puso a llorar y yo me eché a correr. Ese fue el primer momento que realmente escuché esa voz y fue muy normal, fue algo muy normal. Entonces me di cuenta que en el andar, en el caminar diario, Dios te habla. ¿Cómo distingues cuando es la voz de Dios o tu emoción? Porque a mí me ha pasado también eso de una vez sí estaba, y fue un golpe duro para mí, estaba yo cuando estaba como en prepa, yo creo. ¿Ok? Era un tiempo muy padre para mí, estaba yo muy apasionado con Dios y iba en el camión que iba de mi casa a la escuela, un camión de pasajeros, y, y sentí que Dios me decía, levántate y dile a las personas de aquí, háblales de mí, ¿no? Y para mí yo soy, o sea, como que mi ministerio no es el evangelismo público, ¿no? Digo, ¿Ok? cada quien reconoce su debilidad. Entonces, me insistió tanto en mi cerebro y todo que yo dije, yo creo que es una emoción y no lo hice. Y de repente cuando para el camión, se sube un señor cieguito y dijo, yo soy ciego, pero esto no me impide decirte que Cristo te ama. Entonces a mí Dios me dijo, ya ves, sí era yo, y si no lo haces tú, lo va a hacer otro. Para mí Wow. fue un golpe duro, pero ¿cómo tú puedes reconocer cuando es una emoción? Porque para mí en ese momento puede ser que sea mi emoción y no lo voy a hacer, o que realmente Dios te está diciendo. Ok, esto fue lo que yo entendí. Digo, tiempo después leí que dice el proverbio, ¿no? Dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero el consejo o la voz de Dios permanece o es constante. Ahí. Entonces, yo entendí, esta es una característica que veo. Cuando es Dios, sobre todo las primeras veces, va a estar ahí, va a estar ahí, va a estar ahí, va a estar ahí, hasta que lo reconoces. Esa es una, ¿no? Y es decir, no se va a callar, va a permanecer. Para Claro. muchos que a lo mejor ya tienen mucho tiempo de haber conocido a Dios, yo creo que es algo que reitera, como que regresa de manera temporal, porque es más que evidente que a Dios lo dejaste en visto, ¿no? Sí, sí. Oye, y retomando el tema de por qué Dios cotidiano, ¿cómo valoraríamos lo cotidiano? O sea, porque siento que hay veces, y ese es mucho, creo yo, el fondo de este podcast, el valorar y el aprender a escuchar a la voz de Dios en lo cotidiano, porque a veces la palabra cotidiano nos suena como monótono, como lo mismo de siempre. Y algo que he entendido es que Dios en su voluntad nos puso a los humanos sujetos a tiempo y que hay ciclos y que hay rutinas y hay cosas
que son repetitivas, que a muchos como yo, que somos hiperactivos, nos puede parecer como otra vez lo mismo, pero cómo dentro de lo cotidiano puedes aprender a escuchar la voz de Dios, y me refiero a lo cotidiano en tu vida diaria, en cada momento. ¿Cómo valoramos Ok, eso? no sé si tuviste una película, es una película ya viejita, digo, yo sé que estoy sacando aquí la edad, pero se llamaba El Día de la Marmota. Oh, no, no la vi. Somos de la No, misma edad, pero no, Era, no la vi. era no me acuerdo el actor, pero repetía todos los días el mismo día, el mismo día, el mismo día, el mismo día, el mismo día. Digo, es parecido a la cuarentena que estamos viendo ahorita, ¿no? Sí, Sí, sí. parece que se repiten los días tal cual, pero yo creo que esa parte de lo cotidiano, de lo repetitivo, de lo rutinario, de lo habitual, es precisamente en donde es como si Dios estuviera escondido. Hay una parte en Isaías que dice, busca a Dios cuando hay tiempo de ser hallado. Yo lo pensaba como si Dios estuviera detrás de la maceta que tengo ahorita enfrente, ¿sí? O detrás del volante que tengo aquí en mis manos, o detrás de, no sé, del perro del vecino, como si pareciera que estuviera escondido buscando ser encontrado. Y esta es la parte de quizás de decir, yo lo quiero ver, lo quiero encontrar. Y ahí encontramos quizás el meollo de por qué hay personas que escuchan más a Dios y hay personas que no. El deseo intencional de buscarlo. Ahora, eso me lleva o sea, lo que dices me lleva a acordarme de que muchas de las mejores predicaciones o mensajes o enseñanzas que he escuchado son, obviamente sí hay mensajes de mensajes proféticos y de los últimos tiempos y todo que impactan, pero los mensajes que a mí particularmente más me han llegado y más han transformado son mensajes de ejemplos cotidianos, de cómo Dios en una situación cotidiana hace algo increíble en la vida de las personas. Y eso es a mí lo que más me habla. Lo que quiero decir con eso es que muchos de las mejores predicaciones nacen de las situaciones cotidianas. Yo creo que sí, yo creo que nacen de nuestra relación de todos los días, de tu deseo de estarlo buscando y de su deseo, de parte de Dios, de querer ser hallado, ¿no? Yo creo que encontramos en la Biblia varias partes en donde dice que de Dios es la honra de ocultar las cosas, pero el rey de descubrirlas, dice un proverbio. Entonces, esta parte quizás de querer estar buscándolo, de querer encontrarlo, y no una versión paranoica, ¿no? De buscar a Dios en todos lados, sino realmente es como de manera intencional de quererlo buscar. Colosenses 1:16 dice que por medio de Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Entonces significa que Dios está en todas las cosas. Y quizás ese es mi entendimiento, de que si Dios está en todo, entonces en todo puede haber algo que pueda aprender de Dios. Sí, exacto. Y eso me lleva a algo que tenemos como concepto, que nosotros tenemos la capacidad de que lo cotidiano se vuelva emocionante. Ese concepto me gusta mucho, cuando lo cotidiano se Está vuelve buenísimo. emocionante. Porque yo lo he visto en mi vida, ¿no? Cuando me tocaba cambiar los pañales de mi hijo, tengo 3 hijos, y de alguno de mis hijos, pues el primer pañal fue emocionante y fue algo arriesgado, pero después de haber cambiado 30 pañales ya se vuelve cotidiano. Pero cuando encuentras, aún en esos momentos tan sencillos de cambiar un pañal, darles de comer, encuentras al padre ahí, encuentras el corazón de padre ahí, es cuando empiezas a darte cuenta que lo cotidiano se vuelve emocionante. ¿Qué quiero decir? Lo que como padre haces por tus hijos, que se vuelve algo tan cotidiano y algo tan normal, se puede volver algo muy emocionante cuando entiendes que lo que haces por tus hijos, aún más y mayores cosas ha hecho Dios por ti. Eso es a lo que voy cuando lo cotidiano se vuelve emocionante. ¿Te ha pasado algo así? Sí, me acordé ahorita de una historia de una mujer que lo cotidiano lo volvía como una parte un poco más espiritual. Te lo explico. Ella decía, cuando yo estoy barriendo, yo me puedo orar, ¿no? Y si yo estoy orando, dice, Señor,
toda la mugre de esta casa, ¿no? Y lo hacía de esa forma, ¿no? O cuando se ponía a tender las camas de sus hijos, dice, la estaba sacudiendo y decía, Señor, aleja todas las lagartonas de mis hijos, ¿no? Entonces, lo convertía quizás como, sí, lo cotidiano, lo habitual, en algo que tuviera un poquito de más sentido. No sé si a lo mejor va como ligado a lo que estás haciendo. Y sí, efectivamente, se hace emocionante, porque si no, si lo cotidiano no tiene sentido, no tiene intención, no le pones propósito quizás, se hace aburrido. Y definitivamente la vida aburrida es terrible, ¿no? Yo vi, bueno, me acuerdo, y es un ejemplo que he dado en algunos mensajes que me ha tocado compartir, que Dios no nos diseñó como los libros de ciencias naturales, que naces, creces, te reproduces y mueres. O sea, si se dan Ok, cuenta, así es como vivimos la mayoría de las personas en esta tierra, nada más que si ahí le quieres agregar, hacer un poco de dinero y vivir bien. Pero cuando lo cotidiano se vuelve emocionante es la capacidad de que en ese ciclo de vida en el que todos estamos le podamos poner propósito y visión. Entonces de ahí es cuando empiezas a decir, ah, ok, lo cotidiano, lo que Dios me puso aquí en este tiempo, en lo cotidiano, yo tengo un propósito y tengo una visión. Entonces, para mí ese es como un concepto que complementa la idea de que lo cotidiano se puede volver emocionante. Y lo que me lleva también a pensar que muchas veces queremos ver a Dios en todo y hay veces donde no vemos a Dios porque mi postura es que a veces nos acostumbramos a que Él está. Entonces, cuando te acostumbras a que Dios está, a que Dios suple tu necesidad, a que no nos damos cuenta que Él está presente porque estás acostumbrado, no sé si me explico. sí, 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 claro, te acostumbraste a su presencia, a lo que él hace, que ya no te es significativo. Sí, y a mí, por ejemplo, hasta en el tema de cuando es un tiempo de oración o cuando yo oro a Dios, siempre trato de darle gracias por lo que no veo. O sea, decirle, oye Dios, de verdad, gracias porque me guardaste de accidentes que no me di cuenta, me guardaste de Mm, enfermedades que no me di cuenta, porque tú mandaste comida a mi casa, porque cosas que estamos acostumbrados, pero y que creemos que es por nuestro esfuerzo, porque alguien tuvo la idea de regalarnos algo, pero no es más que la mano de Dios detrás de todo eso. Entonces, para mí eso también es encontrar a Dios en lo cotidiano, el poder aprender a ver su mano y su presencia en todo. me lleva una idea. En comunicación existe un concepto que se llama significado y significante. Así que déjame preguntarte, ¿de dónde eres, Pablo? ¿Dónde naciste? Yo soy del Estado de México. Del Estado de México. Bueno, ya sacaste aquí. Entonces, si tú eres del Estado de México, tú sabes que las quesadillas son de, De queso. claro, pero fuera de este sector de México, hay quesadillas de un montón de tipo de cosas, ¿no? Y eso es como, vamos a llamarle como cultura general. ¿Sí? Pero la cultura general o la cultura específica va cambiando de acuerdo al lugar en donde te encontraste. Voy a Claro. llegar a un punto. Sí, entonces, ¿qué sucedería si Dios nos está hablando de ciertas cosas que para Él son comunes, pero para nosotros son completamente ajenas? O sea, Dios te está diciendo, hazme una quesadilla, y entonces tú le preparas una quesadilla de queso, pero a lo mejor Dios no es del centro de la República, Dios es del norte y su quesadilla va a ser con tortilla de harina y con asada, ¿sí? Claro. Con asadura. Entonces tú le das algo a Dios que dice, ¿y esto qué es, no? Eh, no sé si logro explicar la idea. Nuestra forma de interpretar a Dios va de acuerdo al conocimiento que tenemos de Él. O sea, a mí me lleva a pensar eso, que Dios siempre trató de bajar la información a nuestro nivel. O sea, y Claro, entiendo eso, porque cuando Jesús hablaba a la gente, les hablaba en parábolas. Le decía, y clarito lo decía Jesús, porque si les hablo de otra forma no lo van a poder captar, ¿no? Y entonces, claro, en lo cotidiano, que Jesús hablaba en lo cotidiano, oye, el reino de los cielos es como una semilla de mostaza. Bueno, el pueblo de Israel sabía que era una semilla de mostaza. Oye, el reino de los cielos es como una oveja perdida, ¿no? Y todo eso revelaba el corazón de Dios y revela
cómo es Dios y porque así Jesús ha tratado de que en lo cotidiano podamos entender el corazón del Padre y entender el reino, que eso es lo increíble. Sí, y el punto aquí es este. Mientras más conoces de Dios, más fácil te va a ser entender lo que te quiere decir. Pero si no lo buscamos, si no lo comprendemos, si no nos metemos más en quién es Dios, probablemente lo que te está diciendo va a quedar en un nivel muy sencillo, a lo mejor como de manera muy simple, pero quizás lo que te quiso decir fue mucho más profundo y tú te quedaste con la primera parte. Y entonces podría llegar a hacerse que tu relación con Dios, por eso se hace como muy X, ¿no? Ah, no, pues sí, es que me dijo esto. Como lo que estabas hablando de cambiar el pañal. Llevo 30 veces cambiando el pañal que pues ya no tiene nada nuevo. Pero no es que no tenga nada nuevo, lo que pasa es que no encontraste la profundidad. Sí, son como ideas, ¿no? Tú estás cambiando el pañal de tu hijo y la primera vez dices, híjole, y si es niño, no me vaya a bañar, ¿no? Sí, entonces estás preocupado con esa parte, pero después ya que lo haces habitual y te das cuenta que, oye, ¿será posible que Dios me haya cambiado los pañales a mí? Y te empiezas a cuestionar cosas que son a lo mejor más profundas, ¿no? En esa idea, y entonces descubres que efectivamente Dios está metido en los pañales que acaba de hacer pipí tu hijo. Sí, o sea, ahorita que dices eso es, un amigo mío me enseñó o sea, perdón, a lo mejor es el peor ejemplo del tema de los pañales, pero un amigo me enseñó, oye, ya, si está muy mal la cosa del pañal, se lo quitas y lo pones en el lavabo y que se enjuague, ¿no? Y, o sea, Okay. aún en esas cosas puedes ver a Dios, o sea, aunque vengas en la situación que vengas, Dios te va a cargar y te va a limpiar. Ese es para mí, para mí lo emocionante del mensaje de este podcast, que digo con esta honestidad de cambiar pañales y Sí, claro. de que en lo cotidiano, en la vida diaria podamos encontrar palabra de Dios y ánimo y propósito y podernos dar cuenta, para mí creo que eso es lo más importante, podernos lo que dices, detrás de cada contexto, si buscas está Dios. Por eso dice la Biblia que Dios está para los que le buscan. Completamente, completamente. Y yo creo que en eso es lo más maravilloso y quizá lo que quisiéramos retar a nuestro auditorio, ¿no? Los que nos escuchen. Sabes que busca a Dios en lo cotidiano. Sí, y Dios te va a hablar y Dios te va a revelar cosas que estaban ahí, quizás no a simple vista, pero sí estaban accesibles para cualquier persona que quisiera. Y en eso se va a hacer emocionante, una vida emocionante, una vida divertida, una vida en donde de repente vienen esos eurekas de decir, oye, no me inventes, nunca había visto esto así y se hace emocionante y dices, wow, yo creo que esa es la parte más padre de tener una vida cerca de Dios y que Dios te vaya asombrando todos los días con cualquier cosa. Para mí ese tema de que Dios te asombre todos los días es lo increíble, que Dios tiene la capacidad de que cada día nos muestra algo nuevo. Por eso dice la Biblia que Dios muestra su gloria y su gracia es nueva cada día y que vamos de victoria en victoria porque cada día tiene su propio afán, cada día tiene la gracia de Dios. Y siento que cuando no aprendemos a buscar a Dios y a ver la mano de Dios cada día, nos volvemos buscadores de ocasiones especiales, que lamentablemente en el contexto de iglesia lo vemos mucho. O sea, las personas estamos en la espera del siguiente congreso para poder encontrarnos con Dios. ¿Sí me explico? Como, Sí, sí, sí. ya quiero que sea domingo o ya quiero que sea el congreso anual de la iglesia porque ahí Dios es cuando me habla. Y cuando nos dedicamos a buscar ocasiones especiales para encontrarnos con Dios, nos volvemos religiosos y realmente estamos buscando una emoción más que encontrar la voz de Dios. No digo que los congresos y los eventos no sirvan. Sí, Dios te habla, pues a mí me habló en un campamento, a ti en un evento Claro, claro. también. Pero lo que quiero decir es, en tu corazón, ¿qué es lo que está? Buscar un momento o una ocasión especial para encontrarte con Dios, o que en cada momento de tu vida y en cada esfera de tu vida, en cada contexto, Dios esté presente. Me encanta esa idea y por eso surge este podcast, ¿no? Sepas que Dios
quiere hablarte. No sé si, digo, tampoco creo que Dios esté hablando en todo momento, ¿no? Como todo el día, todo momento. Imagínate, estás dormido y Dios te está hablando y dices, espérame, déjame dormir. No creo, ¿no? Yo creo que así como tú y como yo, tienes sus momentos en donde guarda silencio, pero también hay momentos en donde habla y cuando habla esa es la parte emocionante, maravillosa, reveladora y sobre todo que te lleva a algo y dices, wow, el agua de limón es como Dios. ¿Cómo crees? Sí, 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 cuando le pones azúcar, no puedes saber que está ahí hasta que lo pruebas. Ah, no, entonces ese tipo de detalles, ¿no? Son cosas que dices, esto está increíble, ¿no? Ahorita eso que decías, aprender a escuchar a Dios y a veces, y creo que ya estamos como a punto de concluir el primer episodio, pero a veces creemos que hablar con Dios es como estamos acostumbrados y como se nos ha enseñado, o como se acostumbró a las personas, es tú pide, 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 ¿no? Y esa es nuestra Sí, claro. oración con Dios. Cuando orar es una relación, es hablar con Dios. Y el otro día leía un libro de Lucas Leis que está increíble, que se llama Diferente, cuando puedan leerlo. Y él decía, Ok, oye, es súper importante que entendamos que hablar con Dios incluye una conversación, que incluye pausas para escuchar, que incluye tiempos para preguntar cosas, para cuestionar cosas y esperar una respuesta, que incluye a veces solamente escuchar y incluye a veces momentos de un silencio, donde, pues así como con tu esposa hay un momento donde no platicas en el día, igual. Eso es parte de la conversación y es parte de una conversación cotidiana y Dios es un Dios cotidiano. buenísimo. Pues bueno, gracias por escucharnos, gracias por estar aquí. Si te gustó, compártelo. Si te sirve, danos igual ideas. Estamos abiertos para poder platicar. Lo vamos a estar haciendo y nosotros lo hicimos porque queremos compartirlo, pero también porque nos estamos divirtiendo en este tiempo. Así que si esto te sirve, por favor, compártelo. No sé si quieres agregar algo más, mi querido Pablo. Pues estamos muy emocionados por esto. Como les platicamos al principio, nació hace tiempo, pero ahorita que estamos en plena cuarentena, Dios hizo el momento para que lo pudiéramos hacer. Entonces, bueno, esperamos que sea de bendición para cualquier persona que lo escuche, que ese instrumento y la tecnología en las plataformas que se suba pueda alcanzar a muchos para que puedan aprender y podamos aprender a escuchar la voz de Dios. Y el lema de Dios cotidiano, si te puede servir, es Dios para todos y Dios para todo. Eso es lo que queremos transmitir, que Dios está para todos y para todo momento y toda situación. Que Dios los bendiga. Pastor Aarón, seguimos en contacto. Un abrazo. Pastor Pablo, gracias por acompañarnos, gracias por ponerle siempre todos los detalles a esto y les mandamos un abrazo, que tengan un excelente día.